Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8. Aquí Pablo va a seguir con el argumento afirmando que nadie se puede salvar por cualquier otro método que no sea el Evangelio. Nadie es capaz. Todos, ni los gentiles, es decir, los que no son judíos, que son, digamos, vistos como paganos, pero tampoco ni los judíos, los que estuvieron en el pueblo de Dios, donde Dios le enseñaba a ellos particularmente, elegidos de entre las naciones. Aún ellos no se van a poder salvar sin el Evangelio. Y no se salvaban en esa época tampoco si no creían en el que había de venir por medio de la fe, en lo que ya podían ver, aunque no tan claramente como lo vemos nosotros. Ellos lo veían como una sombra, como dice Hebreos también 10. Así que la única solución para salvarse es el Evangelio. Y ahora vamos a ver que Pablo les sigue hablando a los judíos para que ellos saquen esa vana confianza que tienen de poder salvarse porque solo pertenecen al pueblo judío. Así que vamos a leer Romanos 3, versículos 1 al 8. Les invito a que abran sus Biblias y lean conmigo Romanos 3, versículos 1 al 8. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, este gran privilegio que tenemos, Señor, para entender tu palabra, Señor. Este gran privilegio que muchos no tienen, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos disfrutar, que podamos entender, ser redarguidos, Señor, en áreas de nuestra vida, Señor, para verte más a ti, Jesús, en nuestra vida, para que podamos reconocer tu gloria, tu justicia, para que podamos disfrutar de la otredad que es Dios, que es trascendente a este mundo, Señor. Pero es el único que nos puede dar su justicia para que seamos aceptos delante de Dios. Es el único que nos considera justos. Pues si fuese por nosotros, nuestra mentira es evidente, Señor. Nuestro pecado es evidente. Pero gracias a tu Evangelio que podemos ser salvos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La única solución es el Evangelio, como les estaba diciendo. Ustedes vieron que cuando comencé a hablar en el capítulo más o menos 1, estuvimos hablando que los gentiles inventaban excusas para retener la verdad de Dios que se ve en la creación por medio de mentiras, por medio de injusticias. Escondían a Dios y se mentían a ellos mismos. Y ahí vimos que algunos filósofos, se ve que inventan teorías inclusive para rechazar a Dios y vivir una vida de acuerdo a lo que ellos quieren. Filósofos paganos, pero en sí cualquier humano que quiere vivir sin Dios crea su propio sistema de vida, su propia filosofía, los paganos. Pero acá Pablo nos va a decir que también los judíos inventan filosofías. Los que están dentro del pueblo de Israel inventan filosofías, excusas, para ignorar a Dios, para esconder su pecado debajo de la cama, para no ser expuestos ante la verdad de que ellos son pecadores y están bajo la condenación, bajo la ira de Dios.
Y ellos también no están exentos de inventar teorías erróneas, inclusive distorsionando la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, ellos también están cometiendo el pecado de retener la verdad de Dios con injusticias. Por lo tanto, queda evidentemente expuesto otra vez que la única solución para salvarlos es el Evangelio. Por ellos no van a poder salvarse, por ellos mismos. Vamos a ver en el versículo 1, ¿qué dice? Del capítulo 3. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? ¿A qué viene esta pregunta que Pablo hizo? Estas preguntas. Bueno, en el contexto anterior, Pablo estaba diciendo que realmente no sirve mucho el ser circuncidado exteriormente. Yo soy judío porque pertenezco al pueblo de Dios. Es más, yo soy circunciso. Y entonces Pablo luego dijo, de nada sirve. Lo que sirve es la circuncisión interior del corazón. Ser verdadero israelita. Y no solo un israelita exterior. No, tenés que ser israelita en tu corazón. Esos son los verdaderos israelita. El verdadero judío es el que lo es en el interior, dijo en el versículo 29 del capítulo 2. Y entonces uno podría preguntarse al escuchar a Pablo, entonces ¿para qué sirve pertenecer a esa nación y ser circuncidado? ¿Para qué sirve entonces? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice el versículo 1 del capítulo 3. Y vemos que son preguntas para esquivarse de lo que Pablo está diciendo en el contexto de la carta, que todos están bajo pecado. Y estos se quieren refugiar en que pertenecen al pueblo de Dios. Y insisten en eso, no, yo soy circuncidado, yo estoy en el pueblo de Dios. ¿Qué ventaja tienen pues eso? Todo lo que Dios hizo con el pueblo judío desde años y años y años. Dios los eligió de entre naciones. ¿Qué ventaja tiene todo eso que Dios obró en nuestra nación? ¿Qué ventaja tiene ahora? Vos me decís, Pablo, que eso no me sirve, que yo igual voy a ser condenado como cualquier pagano. Le dice así. Entonces Pablo responde en el versículo 2. Tiene muchas ventajas, mucho, dice, tiene ventaja de pertenecer al pueblo judío. Y en todas maneras. Ahí empieza a decir, primero, una ventaja es, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, es una ventaja que Dios les confió, les entregó el ministerio de la palabra, tanto para predicarse ellos mismos, para ser más santos, pero también el ministerio de la palabra para anunciar a las demás naciones al Dios vivo y verdadero. Tiene mucha ventaja y todo lo que eso conlleva, ¿no? Tiene mucha ventaja, pero Pablo no va a profundizar en esas ventajas aquí. Eso lo va a decir en Romanos 9, que ellos son nación, que tienen las promesas, que tienen el pacto de Dios, inclusive son el pueblo por quien luego iba a venir Jesús. Pero aquí no va a profundizar eso, en las ventajas de ellos. Pero les dice, sí, tiene muchas ventajas, pero les deja por ahí porque tiene algo en mente. Pablo quiere inmediatamente exponer la falta de ellos, el error de ellos, que a pesar de que sí tienen esa ventaja de tener la palabra de Dios, cosa que las otras naciones no tenían, a pesar de que ellos tengan la revelación especial de Dios hacia ellos, y no solamente la revelación, digamos, que ven en la creación, que se lo llama revelación general, ellos, a pesar de que tienen más cerca la revelación genuina de Dios, no obstante, ellos no aprovecharon de corazón, como vimos antes. Y esto es lo que Pablo quiere exponer, que ellos no aprovecharon la ventaja que tenían. Es más, Pablo va a exponer que ellos acusan a Dios, porque Dios les dice, no están aprovechando prácticamente. Y ellos le acusan a Dios inconscientemente. Vemos eso, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Otra pregunta a Pablo, también metiéndose en lo que ellos pueden pensar. Pregunta, pues ¿qué si alguno de ellos, los judíos, han sido incrédulos o infieles, también se puede decir? ¿Qué si alguno de ellos han sido infieles?
Segunda pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aquí Pablo, como dije, expresa que ellos fallaron. Y ellos como que están diciendo, bueno, sí, vamos a suponer que yo, judío, que soy perfecto por pertenecer al pueblo de Dios, vamos a suponer que yo fallé, sí, aunque no creo, bueno, vamos a suponer. Entonces, en todo caso, Dios falló porque Dios se comprometió con nuestro pueblo a pertenecer a Dios y ser bueno y santo y ser un ejemplo y ser salvos para siempre eternamente. En todo caso, si uno de nosotros es imperfecto, Dios no es fiel. Dios no cumplió su palabra. Dios no nos salvó por solo pertenecer a su pueblo y estar bajo su pacto. Entonces Dios es el que está mal, nosotros no. Por eso Pablo se pone en la mente de ellos. Su incredulidad, la de algunos de nosotros, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No le culpemos a Dios. No supongas que porque vos sos imperfecto y Dios se comprometió para salvarte, la culpa de no salvarte es de Dios. No, vos fuiste que no aprovechaste esas ventajas, Pablo les quiere decir, y estás bajo condenación. Prácticamente le está diciendo a ellos. No anules, no hagas vacía la fidelidad de Dios, pues de hecho, Dios lo que dijo lo cumplió. Luego vino Cristo y en Cristo fueron salvos espiritualmente todos los que están en su pueblo. En Cristo, es más, todos los creyentes son hijos del verdadero pueblo de Dios, hijos de Abraham, los que son de las pisadas de Abraham, los que siguen las pisadas de la fe de Abraham, que son los hijos espirituales de Abraham, no los que son hijos naturales de Abraham, que pertenecen al pueblo judío. No. Y Pablo responde a esas preguntas de su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4. Dice, no, en ninguna manera. Dios no es infiel. Ustedes son, prácticamente podríamos decirlo así. De ninguna manera, Dios no es infiel. Antes bien, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta ahí primeramente. ¿Vieron cómo se puede ver el pensar del apóstol Pablo aquí? No le acusen a Dios de sus imperfecciones. Aunque ellos no reconocían las imperfecciones de ellos. Ellos decían que eran santos. Inclusive, como yo les dije la clase pasada, ellos decían que supuestamente Abraham estaba ahí en las puertas del infierno y veía si algunos incircuncisos estaban por ir al infierno, les dejaba pasar. Pero si un circuncidado, es decir, un judío venía, no les dejaba pasar al infierno. Ellos decían que por solo pertenecer al pueblo de judío ya sos perfecto, sos salvo y vas a la vida eterna prácticamente. Ellos nunca se ponían en el lugar de un pecador. Es más, le llamaban a los gentiles como pecadores, perros, corruptos, paganos. Ellos no se ponían como pecadores. Y aquí ellos están siguiendo el flujo de Pablo. Bueno, si yo soy incrédulo en todo caso, si soy imperfecto en todo caso, si yo no voy al cielo es porque Dios es infiel, ¿Eso están entendiendo? Bueno, dicen que este es uno de los pasajes más difíciles también de la carta. Por eso voy lento. A lo que el versículo 4 Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios el que dice la verdad y todo hombre mentiroso. Cuando Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como que él está reconociendo lo que de hecho pasa. Que el hombre miente siempre y que Dios es veraz. Pero podemos ver también que Pablo está, ahí con todo corazón expresando lo que está pasando. Sea Dios veraz, sí, amén. Y lo sea. Y todo hombre sea mentiroso, amén, sí. Dios se lleve la gloria. Vemos ahí el corazón de Pablo. Vemos que Pablo reconoce
que la verdad de Dios es eterna, no cambia, siempre va a ser verdad, nunca va a cambiar, es inmutable. El hombre también es inmutable en el sentido que es pecador por naturaleza, no puede mutar a ser santo por sus propias fuerzas. El hombre es pecador, solo Dios se lleva la gloria. Es muy importante que entiendamos esta expresión de Pablo, que él dice, pase eso, que Dios sea verdadero, el hombre abajo, pecador, corrupto. Así, si entendemos eso, vamos a ir entendiendo más lo que Pablo va a decir y cuál es la reacción de los judíos al entender esto. ¿Qué me está diciendo acá Dios? ¿Ese Dios es injusto entonces? Vamos a ver. Y luego menciona aquí, en el versículo 4, un Salmos. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, versículo 4. ¿Cómo está escrito en un Salmo 51? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este salmo es un salmo de David que lo escribió cuando cometió fornicación con Betsabé y luego escribió este salmos. Y su pecado, el pecado de David, como que le hizo reconocer que él no era perfecto, cosa que los judíos no estaban reconociendo. Pero aquí vivamente, astutamente, Pablo utiliza a un judío antiguo que sí reconoció que él era pecador, que él era injusto y el único que merece la gloria y la honra es Dios. Ahí el injusto David cayó en un pecado grave porque era pecador, fornicó con Betsabé. Y entonces exalta a Dios y se rebaja diciendo, para que seas justificado tú en tus palabras verdaderas. Prácticamente podríamos decir que nunca cambia y siempre dice verdad, siempre eternamente dice lo correcto. Para que seas tú justificado en tus palabras y venzas tú cuando fueres juzgado. Ahí cuando fueres juzgado, en hebreo, en vez de decir fueres juzgados, dice cuando tú juzgues a otro pecador, por así decirlo, vos vas a vencer siempre y vas a juzgar siempre. Pero en la Septuaginta, que fue una traducción que se usó en la Biblia también, lo traducen así, como está traducido aquí. Y venzas cuando uno le juzgue a Dios. Ahí Dios siempre vence igual. De las dos maneras se puede aplicar este texto, hermanos. Siempre Dios vence, sea que vos le querés juzgar a Dios. Vamos a un tribunal. Yo le voy a llevar al tribunal y le acuso a Dios que Él me acusó mal. No, Dios te va a ganar. Para que vos te cierres la boca, siempre gane, siempre tenga la verdad. Él se lleva la gloria siempre. O en el otro caso, cuando ahí en el juzgado Dios diga, sos injusto, ahí Dios siempre va a ganar también, afirmando la verdad. Él es injusto. Pues es evidente tu pecado. Así es el justo. Aquí Pablo usa a David, un ejemplo claro de cómo es un judío, pero él fue un judío sincero, reconoció que era pecador. A pesar de su pecado, él reconoció que Dios le juzgó correctamente y obtuvo el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Y esto es lo que Pablo quiere generar en cada corazón judío. Por eso le dice esto, hermanos. Y les muestra a su héroe David, el rey David. Y mostrándole, el rey David reconoció que su justicia es exaltada. El hombre peca, sea el hombre mentiroso, uno tiene que reconocer, y sea Dios veraz. ¿Cómo que podés acusar a Dios, llevarle a juicio? ¿Cómo querés vos ser mejor que Él? Prácticamente eso es lo que Pablo le está diciendo. David no lo hizo. Y en el versículo 5 sigue con ese razonamiento, que ya está siendo, digamos, germinado ahí en la idea esta.
sigue profundizando más eso, para llegar más al corazón del asunto, al corazón del pensamiento incrédulo de los judíos, compatriotas de él. Dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Pausemos ahí. ¿Qué quiere decir con si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? Yo a ustedes ya les prediqué esto en Gálatas 3. Yo les dije que nuestro pecado, digamos, hace resaltar a Dios. Es como que Dios es una Coca-Cola en el medio del desierto. La Coca-Cola va a ser exaltada. El desierto es todo árido, árido, árido. Y la Coca-Cola ahí, lo que te puede satisfacer tu sed, va a ser la gloria resaltada. También dije que a veces se pone un fondo negro para que resalte a la persona que está ahí. En un fondo negro, algo blanco va a ser resaltado también. Va a ser resaltado. En una película en blanco y negro, cuando pones una taza de leche, va a ser resaltada. De hecho, esos trucos usaron los cineastas en esa época. Ponen todo blanco y negro, pero cuando aparece algo bien puro, bien blanco, como que parece que esa leche es real. Además, porque la leche es blanca realmente. Y entonces ellos, en un mundo de blanco y negro, pudieron identificar algo real. Bueno, el negro hace contrastar el blanco, la gloria de Dios, para que entiendan figurativamente. Nuestro pecado evidencia la santidad de Dios, hace ver solo Dios es santo, Él se merece la gloria. Nuestra injusticia hace resaltar a la persona que es justa. En un pueblito lleno de mendigos, por así decirlo, y gente pobre, un rico que vive solo es resaltado en una casa, una mansión. Ahí. Oh, ese es el único rico. Es resaltado. La justicia de Dios es resaltada. ¡Wow! Esto es lo que quiere decir. Nuestro pecado resalta la justicia de Dios, hermanos. Y esta declaración nos debe conmocionar. Nos debe decir, ¡wow! Es glorioso Dios. Yo no. Dios es todo lo que yo no puedo ser. Dios es glorioso. Él es el único rico. Es más, ¿qué dice Romanos 3, versículo 26? Dice que solo Él es justo. Solo Él. Romanos 3, 26. Dice que Cristo hizo una obra en la cruz y Dios lo permitió, elaboró todo el plan para que Cristo haga esa obra en la cruz. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios quiere resaltar a Cristo, quiere resaltar su justicia, su atributo de lo que Él es por esencia. Él es justo. El único que es justo esencialmente, Él es justicia. Nadie le roba su gloria. Nadie le roba, por lo tanto, también una parte de Él. Si Él no tiene parte, pero en nuestra mente decimos que su justicia es una parte de todo lo que Él es amor también, Él es, pero Él es todo junto, no podemos separarlo en partes, Él es todo, Él es el quien es, yo soy el que soy, dijo Jesús. Y nadie puede robar esa gloria de Él, su justicia, nadie le puede robar. Nadie puede ni llegar al talón de Dios. Es más, si ponemos aquí una regla, aquí la regla se va hacia el infinito. De aquí para allá al infinito. Y hacia más el infinito. Y continúas más. Bueno, el infinito no tiene límites, pero si seguís más, nunca va a llegar a un topo
Así es la justicia de Dios. No tiene límite. Él es todo, es la justicia. Y nosotros, no es que estamos en el cero, de tal manera que cuando alguien ve a nosotros y a Dios, diga, qué diferencia que hay. No, nosotros ni estamos en el cero de la justicia, ni el 0,1. El hombre es pecador totalmente. Él está por el menos infinito, el menos, por allá, de injusto. Por lo tanto, nuestra iniquidad resalta aún más la gloria infinita de justicia de Dios, hermanos. Nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Le da más valor, por así decirlo, aunque no, pero resalta más la justicia de Dios a la vista, hermanos. Por lo tanto, Pablo quiere que ellos reconozcan esta diferencia de justicia, que Dios es justo y nosotros somos recontramente injustos. Pablo quiere que los judíos reconozcan eso. Hermanos. Y luego dice estas preguntas. Para que cuando ellos reconozcan eso, digamos, lo que Pablo le está queriendo hacer entender, ellos digan, no, pará, eso es lo que querés decir. Y entonces le digan esta clase de pregunta que Pablo ya está anticipando que le van a decir. Leo de vuelta el contexto, 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Y miren esta pregunta, la pregunta que hace el pecador al ver esta clase de fundamentación de Pablo. Dice, el pecador dice, según Pablo, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo humanamente, como hombre. Pablo se está poniendo en la mente de ellos, humanos. ¿Será injusto Dios que da castigo entonces? Sí, la diferencia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Cómo Dios le va a juzgar a esto si le ayudan como fondo negro, aunque sea, le ayuda para resaltar a Dios? ¿Cómo les va a castigar a esos si le ayudan? ¿Hasta qué punto llega, no? Las filosofías humanas para excusarse de su pecado inventan cualquier excusa, y aquí esta es una de esas. Para retener la verdad, con la mentira dicen, no, Dios no me puede castigar si yo le estoy ayudando a resaltar su gloria. ¿Esto es lo que vos estás pensando, Pablo? Y ahí le acusan a Pablo, inventando eso, que Pablo no está queriendo decir nada de eso. Y ahí inventan cualquier tipo de pregunta para no resaltar la verdad que Pablo le está queriendo decir, que ellos son pecadores, condenados, solo Dios le puede salvar. ¿Será injusto Dios en castigar a esos? Además que el rico ahí sobresale entre todos los mendigos. ¿Por qué el rico le va a tener que luego pedir más plata a esos pobres y luego juzgarle porque son pobres? Pero eso no está diciendo nunca Pablo. Ellos inventan. No podemos meternos en la mente de Dios. Dios es más grande. No podemos inventar cosas que no dicen en la palabra. Aceptar lo que dice. No puedes salvarte. Tu pecado hace sí resaltar la justicia de Dios. Tu pecado exalta la gloria de Dios. Solo Él es santo. Y Él también te va a castigar si sos impío, porque Él es santo. Vos no te mereces nada por solo hacer la diferencia, hacer pecado y así resaltar la justicia de Dios. No te mereces un crédito, algo de plata de Dios por tu injusticia. No te mereces el pago de la injusticia, que es la muerte en el infierno. Pues porque Dios es santo, también va a juzgar a los que no son santos, a los que hicieron crímenes y principalmente a los que atentaron contra Él. Pues todos esos mendigos ahí no eran mendigos, digamos, neutrales, sino que eran mendigos que se revolucionaron, rebeldes, y quisieron matar a ese rico.
hablando figurativamente. Es más, el Dios del universo se hizo pobre y vino y habitó entre nosotros y murió por nosotros en la cruz. ¿Cómo le vamos a despreciar, hermanos? Esto es lo que Pablo todavía no empezó a hablar así del evangelio en sí. Está comenzando primeramente a mostrarles que ellos buscan, digamos, excusas para no aceptar la verdad. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Qué Pablo responde a esto de será injusto Dios que da castigo? El versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo dice, un injusto no juzga al mundo. Ninguna manera Dios es injusto. Dios va a hacer las cosas justas. Si vos servís como algo que hace resaltar la gloria, la justicia de Dios, no digas que Dios es injusto cuando te castigue si no crees. No, Él es justo y siempre va a ser justo, pues Él es santo. Justamente ahí está el kit de la cuestión, Él es justo y por eso te va a castigar. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si Él fuera injusto? No trastornes la verdad, no se puede trastornar la verdad. Si vos querés trastornar la verdad, van a haber contradicciones en tus razonamientos. O Dios es injusto o Dios es justo. Versículo 7, ¿qué dice? Otra vez vuelve a estos razonamientos. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Aquí va más claro. Si mi mentira, digamos, resalta a alguien que nunca miente, a alguien verdadero, si mi hipocresía hace resaltar la sinceridad, por así decirlo, de Dios, si mi mentira, mi infidelidad, mi incredulidad, todo eso, mi inconsecuencia de lo que digo con lo que hablo, hace resaltar la verdad de Dios, para que esa verdad abunde para su gloria, para que ese contraste haga abundar mucho más la gloria de Dios. Ahora alguien se puede preguntar, ¿por qué aún soy juzgado yo como pecador? Si yo sirvo para algo, si yo sirvo para resaltar la verdad, yo sirvo para que la gloria de Dios sea exaltada. Pablo, ¿qué me estás diciendo? Les hago estas expresiones para que noten la ridiculez de lo que los filósofos están diciendo. Y muchos filósofos muy intelectuales por ahí dicen estas clases de ridiculeces. Inclusive en el pueblo judío. Que quieren menospreciar el evangelio. Pues para ellos es locura. Locura. Es cierto, sí, tu mentira hace resaltar y hace abundar la verdad de Dios para su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Inclusive Dios levantó al faraón corrupto para mostrar el poder más de Dios, la gloria de Dios más. El faraón corrupto hizo resaltar el poder de Dios y la gloria de Dios para sacar a ese pueblo de esa mano poderosa de faraón. Para mostrar la gloria de Dios. La maldad nunca va a ganar al bien. Aunque aparentemente aquí en este mundo a muchos digan, el mal está ganando. Al contrario, ese mismo mal sirve para que Dios se lleve más la gloria. Inclusive los que están en el infierno sufriendo, sirven también para que Dios sea más exaltado. Todas las cosas dan la gloria a Dios.
Ese es el Dios que tenemos. Nadie puede contra Él. Inclusive la mentira, el pecado más atroz del pecador más atroz, sirve para que la gloria de Dios sea exaltada. Este es el Dios que tenemos. No te achiques si vos estás con ese Dios. No te achiques si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice Romanos 8. Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Esa es una enseñanza que se puede sacar de aquí. Y muchos mienten diciendo esto. Entonces, si mi mentira, hace exaltar la verdad de Dios y hace que su gloria sea exaltada, ¿por qué aún Dios me juzga a mí si yo le ayudo a Él? Y Pablo le respondió esto es ridículo. Y luego, Pablo alude a otra cosa ridícula, que llega al clímax de la ridiculez, de la filosofía tan burra. Versículo 8 que dice, con otra pregunta que manifiesta lo que ellos piensan. ¿Y por qué no decir, y pone un paréntesis, como se nos calumnia a nosotros, como se les calumnia a Pablo y a otros cristianos? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes entonces? Entonces este filósofo inventa otra excusa diciendo, entonces está, si todo lo malo que yo hago hace resaltar la justicia de Dios y mi mentira hace resaltar la verdad de Dios y todo abunda para su gloria, vamos arriba a la celeste, hago lo que quiero entonces. Hago males para que Dios sea exaltado. Hago males para que vengan bienes. Entonces, esto era lo que decían los que querían calumniar al pensamiento de Pablo. Pues Pablo era considerado un antijudío, alguien que no le importaba, las cosas de los judíos. Pablo era alguien que les decía, no porque estás en una institución de ser judío, vas a ser salvo. Entonces ellos decían, ¿qué sirve entonces todo lo que Dios hizo por mí? Bueno, vamos a poner entonces que yo soy pecador y pertenezco a los judíos. Esto es ridículo. Pero bueno, vamos a suponer que soy pecador y pertenezco a los judíos. Entonces, mi pecado hace abundar la justicia de Dios. Entonces vamos a hacer males nomás, para que vengan bienes. Eso era lo que decían los judíos. Y así le acusaban al apóstol Pablo. Hagamos cualquier clase de mal para que vengan bienes. Hay algunos que acusan hoy en día también a los que predican el evangelio con esta frase. Le acusan algo parecido a esta frase. Salvos siempre salvos, le dicen así. Vos sos el que predicas salvo siempre salvo. Trayendo al presente, hermanos. Hay muchos que están en las iglesias aquí que también acusan a otros cristianos. Ellos dicen, este Josías, este Aníbal, predica siempre salvo, salvo siempre salvo. Yo soy salvo porque guardo los mandamientos de Jehová y puedo caer de mi salvación. Yo no soy salvo siempre salvo. Eso es lo que predica tu evangelio. Vamos a ponernos en tu lugar entonces. Vamos a ponerlo. En el caso de que seas yo salvo y siempre salvo, entonces vamos a suponer eso. Vos decís que si yo estoy viviendo una vida así, a veces peco y me arrepiento y no pierdo la salvación cuando peco, entonces peca siempre nomás. Peca, la gracia de Dios siempre te va a salvar. Eso no estoy diciendo, le podemos decir vos le podés decir, eso no dice nuestra doctrina. Estás mintiendo, estás siendo como un judío más, distorsionando la verdad.
Pablo nunca dijo, hagamos males para que vengan bienes. Pablo nunca dijo eso. Al contrario, esa diferencia de, digamos, de justicias, entre la justicia de Dios y tu injusticia, te va a hacer a vos conmocionarte y decir, wow, Dios es glorioso, yo le quiero más a Él, yo le amo más. Y a la medida que vos más quieras estar así, dándole la gloria a Dios, vas a estar viviendo más como Él, vas a ser más santo. A la medida que vos reconoces más que sos pecador y reconoces su gracia, vas a pecar menos. No es eso que te va a dar una licencia para pecar. Al contrario, todo lo contrario. Son ellos los que van a pecar más con el fariseísmo imbuidos en sus cerebros. Dios aborrece la hipocresía y el fariseísmo y el legalismo, hermanos. Y también el antinomianismo, el ser antiley. Pues realmente estos judíos, aunque decían que Pablo era el antinomista que iba en contra de la ley, hagamos males para que vengan bienes, realmente ellos eran los que estaban haciendo eso, porque eran ellos los que no querían reconocer como pecadores, eran ellos que decían, aunque yo viva aquí como una persona que está en el pueblo de Dios y haga lo que haga, igual voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo estoy perteneciente al pueblo de Dios. Por eso Abraham está ahí cuidando las puertas del infierno para que yo nunca entre, porque yo soy hijo de Abraham. Ellos eran los antinomianistas realmente, que no querían reconocer su pecado, que no querían reconocer que ellos no pueden salvarse por sus propias fuerzas. Ellos eran los antidios. De tal manera que ellos también son hallados culpables. Y el Evangelio es la única solución. Hermanos, nosotros como iglesia también debemos reconocer que no somos perfectos. Aún como cristianos debemos reconocer que no somos perfectos. El único que es perfecto es Dios. El único que nos da las fuerzas para vivir la vida cristiana es Dios. Y por eso Él se hizo pobre. Por eso Él murió en la cruz. Él es el único perfecto. Y sí, tu pecado inclusive hace resaltar la gloria de Dios. Pero eso no te va a llevar a pecar más. Al contrario, te va a llevar a darle más la gloria a Dios y a aceptar su plan, el Evangelio, para poder vivir con el poder de Cristo, el poder del Evangelio, el poder de la resurrección de Cristo. Solo aceptando eso vas a vivir santamente. O si no, vas a decir que no tenés pecados, pero vas a estar poniendo tus pecados abajo de la cama, como hacían los judíos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí expuestos a tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de este pasaje difícil, porque nos lleva al pensamiento de Pablo de esa época, que discutía con unos judíos de esa época. Pasaje muy difícil que mezcla preguntas que se mezclan con los pensamientos de los judíos. Pasaje muy difícil que requiere de nuestro estudio. Pasaje muy difícil que tú hoy nos ayudaste a entender de una manera clara, Señor, para poder sacar un mensaje. Igualmente, aunque hoy lo recibimos claro, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría para entender nuestra Biblia todos los días, Señor. Para eso necesitamos leer y estudiar la Biblia, cada uno individualmente, no solo el pastor, Señor. El pastor tiene su labor importante de hacer claro la Escritura, como ella dice. Pero también el oyente tiene que estudiar tu Escritura, Señor. Tiene que avanzar más en el estudio de tu Escritura, para que sea renovado en su corazón, para que vea el Evangelio allí, Señor. Pero gracias porque hoy tuvimos el privilegio de entender el mensaje, Señor, claro, aquí. Que vamos entendiendo también en el contexto de Romanos,
Gracias por estar entendiendo este libro tan importante que muchos seguramente acá en Mercedes no entienden estos pasajes preciosos, como otros pasajes que pudimos estudiar. Te pedimos, Señor, que cada persona aquí esté cada mes valorando más el estudio de tu carta, Señor, de tu palabra, y por lo tanto a ti mismo, porque la palabra es de Dios. Te pedimos, Señor, que la palabra sea apropiada en sus corazones espiritualmente, que sea digerida en su interior, luego de haber discernido y edificado cada pensamiento de sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos tener una buena Santa Cena, un buen fin de semana y una buena semana en ti, para que en todo lo que hagamos, Señor, veamos la gloria de Dios, veamos los gran privilegiados que somos, no solo por pertenecer a una iglesia, sino por pertenecer realmente a la verdadera iglesia, pertenecer realmente a Cristo de una manera orgánica, de tal manera que Él sea la cabeza y nosotros sus miembros, que podamos entender ese privilegio, Señor, que sí nos lleva al cielo, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, que nos sustituyó para vivir una vida perfecta en vez de la nuestra, Señor. Así sí somos salvos, siempre salvos, Señor. Así sí podemos tener una verdadera osadía y audacia de decir que aunque pequemos, ya somos salvos. Pero eso nos hace vivir más la vida cristiana, Señor, y aborrecer el pecado por el cual Cristo tuvo que morir en la cruz. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.